Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Número 3. El pecado. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande. Te alabamos y te bendecimos porque siempre nos perdonas. Te alabamos y te bendecimos porque tu misericordia es infinita. Bendícenos, protégenos, danos lágrimas para poder llorar nuestros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a hablar del pecado. En la primera semana de San Ignacio de Loyola habla del pecado. Y también, bueno, hay que verlo en la clave de la misericordia de Dios. Pero por otra parte también hay que tener la contrición. Contrición es dolor de nuestros pecados. Para esto vamos a seguir un poco el Salmo 51. El Salmo 51 es uno de los 4 salmos penitenciales que se reza en la liturgia de las horas muchos viernes. Bueno, entonces que veamos cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Como dice en Juan 3, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo, pues que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y bueno, pues ese misterio tan grande, después de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros, le continuamos ofendiendo. Y bueno, el no pecar es una gracia de Dios que hay que pedirla. Y Dios la quiere dar a todo el mundo, a todo el mundo. Dice San Ignacio que si uno está en la primera semana y no pues ha tenido contrición, dolor de sus pecados, incluso lágrimas, que no pase a la segunda semana. No son semanas matemáticas de 7 días, sino pueden ser más cortas o más largas. Bien, entonces, como hacen un poco en los cursillos de cristiandad, ver nuestra vida. Hay una oración litúrgica que se pide al Señor el don de arrepentirse de los pecados. Pero también con esa esperanza de que el Señor nos perdona, también con esa esperanza de que Él ha instituido el sacramento pues del perdón de los pecados, la penitencia. Un misterio es cómo pecaron los ángeles rebeldes y no tuvieron una confesión, no tuvieron una segunda oportunidad. Fueron arrojados inmediatamente al infierno. Bueno, nosotros sí que tenemos esa oportunidad. Y pues el pecado no es una equivocación, no es un error. Uno se puede equivocar en el cálculo de una cosa, se puede equivocar pues al tener pues un presupuesto y después no llegarle o sobrarle, al hacer un dibujo. No, el pecado es una ofensa a Dios. Es una falta, es algo que le debemos a Él, porque Él nos ha llamado para que seamos santos y el pecado siempre es desobediencia y en sí todo pecado es soberbia, es no querer hacer la voluntad de Dios. Es verdad que somos tentados, pero nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas, sobre todo para el pecado mortal. Y bueno, pues esto hay que decirle, Señor, hazme ver mis pecados. Bien, nos puede ayudar, como decía al principio, el Salmo 51. Y voy leyendo tal como está traducido en la liturgia de las horas.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Al ver nuestros pecados, pues tenemos que hacer este grito, misericordia. Es decir, perdón de corazón. Una de las traducciones de misericordia, perdón de corazón. O el corazón de Dios que se vuelca en el miserable. Por la bondad del Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Inmensa. In significa no, mensa es de medir, mensurable, por ejemplo, en castellano, ¿no? Por ejemplo, muchas palabras empiezan por in, que significa no. Por ejemplo, permeable, impermeable. Posible, imposible. Y así, ¿no? Bueno, en este caso, inmensa, es decir, que no tiene medida. Como dice San Bernardo, la medida del amor es amar sin medida. Y como dice 1 Corintios 13, el amor no lleva cuentas del mal. Nosotros enseguida nos hacen cualquier cosa y llevamos cuentas del mal. Y nos cuesta olvidarlo, ¿no? Escuché en un video a Charles Chaplin, este gran director, cineasta, actor, bueno, de todo, uno de los primeros del cine mudo. Todos conocemos a Charlotte. Y bueno, pues se ve que en una audiencia, bueno, en un acto que había mucho público, bueno, como era muy famoso en vida, pues dijo una cosa que me hizo que pensar. Y dijo, director y actor de cine y también guionista, era de todo. Hay películas que es todo, incluso hay películas que hace 3 personajes, se disfraza de 3 personas. Bueno, entonces decía, si yo a ustedes les cuento un chiste, se ríen, un chiste bueno, claro, se ríen. A los 5 minutos se lo vuelvo a contar, el mismo chiste, y se ríen, mejor un poco. Y se lo cuento por tercera vez, pasado 10 minutos, y no se ríen nada. Incluso lo encuentran pesado. Pero si a ustedes les han hecho un mal, y les hablo del mal que les han hecho, les duele. Pero si pasa un tiempo y les vuelvo a decir el mismo mal, les continúa doliendo, o a lo mejor más, ¿no? En ese sentido. Y si pasa un tiempo también, decir que para las cosas buenas, enseguida, digamos, ya le perdemos el gusto. En cambio, para las cosas malas, como que se nos clavan en el corazón, ¿no? Bueno, bien, pues, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que el Señor nos da esa esperanza de la misericordia, ¿no? Y nos da ese sacramento que es tan olvidado, ¿no? Y que los confesionarios tienen telarañas. Es verdad que ahora cuesta encontrar un sacerdote que esté en el confesionario, pero bueno, hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que saber también dónde hay más confesores, ¿no? En ese Dios, estamos en esa época, pero bueno, en otros sitios están peor, ¿no? Entonces, pero hay que amar este sacramento y confesarse frecuentemente, ¿no? Los santos, algunos santos, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, dicen una cosa que a usted le va a sonar pues muy exagerada. Dice cada 8 días, confesarse cada 8 días. En aquella época había más sacerdotes, sentido ahora hay menos, en proporción a los habitantes y esto. Pero bueno, pero amemos la misericordia de Dios a través del sacramento del perdón. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, que limpie totalmente. Lutero decía que el perdón de Dios era como donde hay basura o yo que sé, porquería, como que cae la nieve y entonces te tapa y te hace blanco, pero la basura continúa debajo. La revelación de Cristo, la doctrina católica no es así. El Señor, digamos, te cambia la basura por bienes, es decir, te renueva totalmente. Es decir, que no es un maquillaje, sino es una conversión interior y profunda del ser, del pecador. Pasas de la muerte a la vida. Bueno, sobre todo en el pecado mortal. Mortal es porque has ofendido a Dios y la vida de hijo de Dios, la vida del Padre, Hijo y Espíritu Santo que vive dentro de ti como en un templo, esa se pierde.
Dios continúa amándote, pero está como a la puerta, porque tu cuerpo ha sido profanado. Está a la puerta, lo dice Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, pasaré y cenaré con él. Entonces se recobra la gracia de Dios, la gracia santificante, porque el que muere en pecado mortal se condena eternamente. Eso es un dogma de fe también. Por eso se llama mortal, porque matas la vida de Dios. Yo blasfemo, voy a una montaña, blasfemo allí solo. ¿Quién me escucha? Nadie, pero Dios sí que me escucha. Entonces he insultado a Dios. La blasfemia es un insulto a Dios. Por desgracia, en España, en Italia, pues se blasfema bastante. Bueno, nadie me ha escuchado, pero sí que me ha escuchado Dios. Entonces, ¿qué me ha pasado a mi cuerpo? A mi cuerpo, nada. Respiro igual, veo igual, oigo igual, a no ser que Dios me quite la vista o que, yo qué sé, en ese momento me caiga un rayo, ¿no? Pero bueno, sí, no me pasa nada. En la vida de mi cuerpo no pasa nada, pero en la vida del alma sí. He hecho una ofensa grave a Dios. Entonces, si estaba en gracia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dejan de estar en mí con esa presencia amorosa. El pecado mortal, dice el Catecismo, se pierde la caridad. Y la caridad es lo más grande. La caridad es el amor. Entonces, dice San Pablo, 1 Corintios 13, si no tengo caridad, no me vale para nada. Aunque dé todos mis bienes a los pobres, aunque hable las lenguas de los ángeles, aunque predique muy bien, si no tengo caridad, nada. Aunque entregue mi cuerpo a las llamas, una penitencia, bueno, eso sería una exageración, pero bueno, aunque haga una gran penitencia, si no tengo caridad no me vale para nada. También si uno es casto, pero no es por amor a Dios, tampoco le vale. Y así, uno puede hacer una gran limosna, pero puede tener un fin desviado para que le vean, para que mejor esa persona pues no me moleste, lo que sea. Hay que hacerlo por caridad, por amor a Dios y por amor al prójimo. Entonces se pierde la caridad. Y en pecado mortal todos los actos buenos que haga no me valen hasta que no me confiese y tenga pues el arrepentimiento y vuelva a la gracia de Dios. Entonces una persona que está en pecado mortal, mejor que está viviendo con otra, pues sin estar casados por la Iglesia. Bueno, está en pecado mortal, claro, y además público. Pero tiene hijos, bueno, pues tiene que amar a sus hijos, claro. Entonces, hasta que no deje el pecado, bueno, esos actos no le valen para la salvación. Pero si se confiesa y deja el pecado, entonces reaviva todos los actos buenos que ha hecho y los actos buenos le ayudan para su conversión. Tiene que hacer actos buenos también para su conversión. Y bueno, si es fiel, pues el Señor le dará la conversión. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, del todo, no una superficie, como decía Lutero, un manto de nieve blanco encima, pero dentro está la porquería. Pues yo reconozco mi culpa. Bien, a veces hay pecados que uno a lo mejor no lo sabía. Bueno, si uno no sabe, para pecar se necesita, pues, pleno consentimiento, es decir, querer hacer el pecado. Y también advertencia, advierto que eso es pecado. Si uno no lo sabe, pues entonces no peca. Uno a lo mejor no sabe que es pecado mortal faltar a misa el domingo. Bueno, pues en principio no peca, pero también hay que decírselo. Con eso no hay que dejarlo en el pecado. Bueno, bien, entonces que veamos, bueno, pues que reconocer nuestra culpa. Esto es lo que nos lleva pues San Ignacio de Loyola. Él habla del pecado de Adán y Eva y las consecuencias que ha traído para la humanidad. Ellos eran impasibles, no padecían. Tenían una amistad con Dios. El hombre y la mujer también tenían una armonía pues buenísima. También con las fieras, con lo que son las epidemias, las enfermedades, no padecían. Y estaban en un paraíso terrenal. Y eran inmortales, no morían. Pero por el pecado entró la muerte, entró el sufrimiento, entró la discordia, bueno, lo que estamos viendo ahora.
Después ya viene Cristo y pues saca al hombre, lo saca del pecado por la cruz, por su sangre, y lo lleva a un paraíso celestial, algo mejor. Entonces dice en la vigilia pascual: oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Le llama feliz culpa porque por esa culpa vino Jesucristo a redimirnos. Bueno, entonces que veamos cómo va el plan de Dios. Aparte que el pecado siempre esclaviza. Y el demonio siempre te quiere llevar al pecado, porque él tiene un reino, que es el reino de Satanás, que está en el infierno, y quiere llevarte a ti, así. Y aparte que el pecado, como te esclaviza, pues no te hace feliz. ¿Cuántos jóvenes y no tan jóvenes piensan que van a ser felices emborrachándose todos los fines de semana? Y llega el lunes y no son felices. Y después tiene una adicción que, si esa adicción continúa pues cuando se casen o tal, pues mal. Si la adicción continúa en su profesión laboral, pues también le va a traer malas consecuencias. Y para su economía y para todo, ¿no? Pero uno piensa que por ese camino es libre. Y también, pues lo mismo, pues si una mujer quiere tener 2 hombres, pues también cualquier pecado lleva a la esclavitud. El que miente también es esclavo. No puede mirar a la cara. Tiene que, aparte se le pilla, la mentira siempre se pilla, tarde o temprano. Bueno, esto hay que pensarlo. En cambio, Jesucristo nos ha venido a ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, aunque el mundo diga lo contrario. Y bueno, una de las verdades es que hay que llevar las cruces de la vida con Cristo. Y sin Cristo, pues no se pueden llevar. Y una de las verdades es que Dios me ama y me siento amado infinitamente por Dios. Cambia la cosa totalmente. Si un niño pequeño nadie le amara, siempre desprecios y de esto, probablemente, estamos hablando de un niño de 1 año así, o menos, pronto se moriría de tristeza. Se moriría de tristeza. Si todo fueran gritos, yo qué sé, desprecios, nada de cariño ni nada, se moriría de tristeza. Bien, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Es decir, que cuando uno peca, al que ofende primero es a Dios. Siempre pongo el ejemplo. Yo le robo, pues, 20.000 pesos a una persona, o lo que sea, 50 euros, lo que sea. Bueno, entonces, ¿le ofendo a esa persona? Sí, pero ofendo más a Dios que a esa persona. Aparte, también eso pasa en los padres. Si una persona insulta a un hijo suyo, a veces le duele más al padre que al hijo que le han insultado. Y así. Y al revés, si le dan un premio o un regalo, mejor le pone más contento al padre o a los abuelos que al mismo que le han dado el regalo. Bueno, es así, ¿no? Bueno, pues contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Dios aborrece el pecado. Pero el demonio te pone, pues, ganas para pecar, te lo presenta, pues, muy bonito, te lo presenta, pues, que así, pues, vas a estar mejor. Si robas, a lo mejor ganas en una tarde lo que te cuesta ganarlo en un año. Bueno, y a lo mejor de momento te va bien, pero después te pillan y entonces pues tienes que ir a la cárcel. Y así, ¿no? O en el sentido te expulsan de la empresa o pierdes tu fama de una manera pues justa, porque claro, ha sido una cosa pública, te han pillado, pues entonces ya tienes pues siempre esa mancha, ¿no? Bien, Dios perdona siempre al que se arrepiente, los hombres no siempre perdonan. Y la naturaleza no perdona nunca. En sentido, lo que hagas contra tu naturaleza, estoy pensando en gente de transgénero
que se ha hecho hormonación, o a veces esto se está promocionando a veces en las escuelas. Tú, porque nazcas niña, no significa que tengas que ser niña, tú puedes ser niño. Claro, una persona, pues yo que sé, de 10 años, o de 12, o de 14, pues que no tiene una personalidad fuerte, pues como se mete en ese camino y además lo promocionan, pues después se arrepienten. Pero ya hay cosas irreversibles. Hay cirugías irreversibles, hormonaciones irreversibles, y aparte que trae enfermedades, bueno, eso yo he visto videos de gente ya mayor, pues que, digamos, ahora culpabiliza a los que le inducieron a esto, o al menos permitieron o le dijeron que no iba a pasar nada. Bien, en algunos países que habían leyes permisivas sobre eso lo están reduciendo, sobre todo en el norte de Europa. Bueno, entonces, Dios siempre perdona, esa es nuestra confianza y también nos cambia interiormente. En la medida que yo tengo una contrición fuerte, en esa medida el pecado se destruye más, y es normal. Si yo cometo un pecado que me duele muchísimo, pues seguro que ya no lo vuelvo a cometer. Uno que, por ejemplo, pues le pegó una bofetada a su madre, por lo que sea, y después recapacita, pues si le duele muchísimo, nunca más le va a dar una bofetada, es que nunca más, nunca más. Bueno, entonces hay que pedir al Señor la contrición. La contrición es un dolor perfecto. Está la atrición que es un dolor, pero no tanto por el pecado, por ofender a Dios, sino porque yo me pueda condenar o porque el pecado es una cosa muy fea, pero no tanto porque ofendo a Dios. Eso sería un dolor imperfecto. O por las consecuencias que trae el pecado, porque he hecho esto y puedo ir a la cárcel. Bueno, pues eso está bien, es un don del Espíritu Santo, dice el Catecismo, el Magisterio de la Iglesia también lo dice, pero no es perfecto. Pero bueno, si uno no tiene de momento la contrición, pues bueno, la atrición pues le vale. En sentido. Bien, entonces, cometí la maldad que aborreces. Bueno, si Dios aborrece este pecado, también lo tengo que aborrecer yo. Y vemos muchas cosas que son pecado y bueno, pues el mundo las alaba. Y si no haces eso, pues te tacha de tonto o de esto, ¿no? Por ejemplo, pensemos a veces en algunos ambientes esto, el emborracharse, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Pensemos también en un pecado que es la anticoncepción. Eso se ve normal, se ve de esto, bueno, pues es un pecado mortal. Y a veces pues los médicos te lo aconsejan o te presionan. Pensemos también el crimen del aborto. El crimen del aborto, en algunos casos, te presionan para que abortes. Por ejemplo, padres que tienen un hijo síndrome de Down. Pues yo he conocido los casos, bueno, pues dice, ¿cómo va a tener usted un hijo así? No sé cuánto, tal, no, es que no pueden hacer, no es tal, y te presionan, Se dice, ¿para qué? Y es verdad, hay países que ya no hay niños de síndrome de Down, los matan a todos. En España, como cuento yo, de algún caso de una provincia, pues de 15 que nacieron, de 15 concebidos con síndrome de Down, solo ven en el diagnóstico prenatal, pues solamente nacieron 2, 13 eliminados. Y bueno, y ahora yo creo que menos que 2, según qué sitios. Bueno, pues así, ¿no? Así se ve también el hijo como un enemigo, se ve también la virginidad como algo malo, la maternidad también se mala, el hijo es como un enemigo, el casarse también, el recibir la bendición de Dios, el compromiso para toda la vida también se ve mal, y así vemos pues muchos jóvenes que ni son vírgenes ni se quieren casar,
ni quieren tener hijos. Bueno, todo va contra el plan de Dios, creced y multiplicaos. Y así, bueno, podíamos pues ver muchas cosas que incitan, digamos, a la pereza, al lujo, gastarse dinero en cosas tonterías, y viendo pues tanta gente que podíamos ayudar con ese dinero. También al culto al cuerpo, tener un cuerpo pues atlético, o también en estética, y al final pues todos nos hacemos viejos. No sé, son tantas cosas que nos tienen, digamos, pues atados, y también, bueno, pues algunas son pues pecados mortales, ¿no? Otras a lo mejor no son tanto, pero esto. Bien, el Señor nos quiere hacer libres, romper las cadenas, ¿no? Y Él cogió el camino de la pobreza, ¿no? Bueno, pues vemos muchos santos. Hoy son los 7 santos servitas, fundadores de la Orden de la Madre de Dios. Hoy es la fiesta. Fueron comerciantes algunos de ellos. Bueno, pues dejaron su comercio, se dedicaron a la oración y dieron sus bienes a los pobres. Y después nos formaron una comunidad, no sé, monástica, no me acuerdo. Al principio eran eremitas. Bueno, podéis, después cuando vayáis a vuestra casa, ver la historia de los servitas, los 7 santos varones servitas en Italia. Bueno, bien, en la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente, por supuesto. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es decir, que nacemos con el pecado original, se nos borra el pecado original por el bautismo, pero queda la concupiscencia, la tendencia al mal. En la medida de que yo me uno más a Jesucristo, a través de los sacramentos, de la oración, de la lectura de la palabra, la concupiscencia tiene menos fuerza. En la medida de que yo estoy pues en cosas frívolas, cosas pecaminosas, a lo mejor que escuchas, que ves, pues la concupiscencia tiene más fuerza, claro. La concupiscencia no se quita en el pecado original, es la tendencia al pecado. Es la tendencia, esa la tenemos todos. ¿Quién no tiene tendencia a ser soberbio, a ser egoísta, a ser perezoso, a ser vanidoso? Bueno, pues ahí tenemos a Cristo desnudo en la cruz. Bueno, y coronado, no con corona de oro, sino con espinas. Cristo nos ayuda a liberarnos de la vanidad. Tanta gente sufre porque no tengo los ojos azules, porque no tengo el pelo así, porque lo que sea, no sé inglés, porque lo que sea. Bueno, pues camino de Jesús, obediente a María y a José. Nosotros, pues obediente a la palabra de Dios, a lo que nos dice la Iglesia, no como interpreto yo la palabra de Dios, sino como lo dice la Iglesia, como dice la Iglesia. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para crecer en obediencia, y obediencia gozosa, como el niño que ama a sus padres y está esperando que les diga algo para hacerlo, ¿no? Está esperando. En la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Te gusta un corazón sincero? Esto es muy importante, corazón sincero. Es decir, estoy en esto, estoy enganchado ahora al móvil, al celular, con el TikTok, con lo que sea. Oye, pues pierdo tiempo. Mejor pues tenía que hacer oración y como estoy enganchado ya no hago oración. O no cumplo mis deberes de Estado, o lo que sea, ¿no? No hago lectura espiritual. Eso, bueno, pues corazón sincero. ¿Qué puedo hacer para liberarme de esto? Mejor no es pecado, estás viendo cosas que no son pecado, pero estás perdiendo el tiempo. Y el tiempo es oro. Y dice Jesús, a uno se le dio pues 10 denarios, a otro 5, a otro 1. Bueno, pues hay que aprovechar los denarios que Dios te da, ¿no? Un corazón sincero. Toda la gente que está en pecados y en cosas así,
o en adicciones, si es sincera, primero verá que eso no le lleva a ningún sitio. Y que, bueno, que verdaderamente tiene que salir de ahí. Y no hacer excusas, como hacen algunos. No, si yo dejo el alcohol cuando quiero. Mentira, eso es mentira. No lo dejas cuando quieres. Si yo ya, por mí mismo, esto yo lo supero, pues lo has intentado 20 veces y no lo has conseguido. Entonces, sé sincero. No, si yo, porque vea esta película, no me pasa nada. No, sí, pero si ya has caído en la masturbación otras veces, pues vas a caer igual, claro. Y así, no sé, es decir, hay que ser sincero. No, yo no tengo que ir al grupo de oración, no tengo que ir a la semilla, no tengo que ir de esto, pero que sepa que eso te va a ayudar. O al menos ves a otro sitio o a otro encuentro, porque ahí está Cristo. Si está Cristo, algo bueno te hará, ¿no? ¿En ese sentido? Entonces es sincero. Estoy pensando en casos concretos de gente que deja la pequeña escuela de evangelización y ya poco a poco después se pone a vivir en pecado mortal público. Y así, pues también en otro sentido, deja la oración o deja la comunión. A lo mejor comulgaba cada día, pero lo va dejando. Después deja la comunidad. Eso es lo que le pasó a los de Maús. Estaban en comunidad, estaban con la Virgen, murió el Señor y ya se desesperaron y se fueron. No se quedaron allí con los apóstoles, no se quedaron. Después el Señor tuvo misericordia y se les apareció camino de Maús. Pero no tenían que haber dejado la comunidad. También se apareció a los otros de la comunidad. Bueno, entonces, la sinceridad. En el sentido de Dios nos da inteligencia y nos da medios y ejemplos de los santos. ¿Qué hicieron los santos en este caso, ¿no? Estaba San Camilo de Lelis, que era soldado, tenía un vicio muy grande. Era el juego, se jugaba todo, hasta los pantalones, se jugaba todo. Pero, pues salió de ese vicio. Y después, pues se hizo sacerdote y después fundó el carisma de los padres Camilos, dedicarse a los enfermos. Pues bueno, él cuenta a veces que iba por una calle y se veía a lo lejos una mujer que le atraía o lo que sea, o le podía ser una tentación, y a lo mejor la mujer no iba bien vestida, que dice que no esto, pues se cambiaba de calle. Bueno, pues eso es ser sincero. También, bueno, ir por la calle me puede tentar un hombre, me puede tentar una mujer, pues no lo miro, claro. Eso es ser sincero, y así no. Estoy escuchando esto, pero ya empiezan a hablar contra la fe, pues ya no vuelvo a escuchar más a esta persona. Eso es sincero. No es que a ver qué dice, no sé cuánto, la curiosidad. Bueno, pues eso es cebar la concupiscencia. La concupiscencia la tenemos todos. Por eso Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. No significa que te quedes tuerto, pero si no mires. Si tu mano te escandaliza, arráncatela. Bueno, pues en el sentido, no te acerques, yo que sé, a una cosa que te atrae para robarla o, pues yo que sé, cometer actos impuros, lo que sea, ¿no? Bueno, si tu mano te escandaliza, arráncatela. Más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos en el infierno. Así de claro. Jesucristo muy claro. Predica y quien le quiere entender lo entiende el sabio y el ignorante. Todo el mundo, si tiene abierto el oído, lo entiende todo el mundo. Corazón sincero. En mi interior me inculca sabiduría. Ejercicios espirituales es un momento de predicar la sabiduría de Dios. Tanto sufrimiento por coger caminos equivocados. Y a veces, bueno, ¿por qué se sufre? Porque se quiere tener más, por la codicia. Dice San Pablo que la codicia es la raíz de todos los males, tener más, comprarme esto. Tengo un departamento, ahora quiero una casa en la playa, ahora quiero un mejor auto, ahora tal, lo que sea, quiero ir de vacaciones aquí y allá, pero me tengo que endeudar, encalillar, que se dice aquí, ¿no?
Bueno, pues eso se sufre. Pues vos lo tienes que pagar. Y después ya veremos si lo puedes pagar. Y si no, pues te quitarán otra cosa. No sé. Y hay que ser sincero. Y el camino es eso, la austeridad, la pobreza. Si se dan cuenta, este retiro lo hacemos un poco en austeridad. La comida es austera. El sitio es austero. También porque como hay de todo tipo de economías, pues no podemos, ir a sitios más caros. En la casa de ejercicios de aquí al lado hay más comodidades, pero a lo mejor pues no lo podemos pagar. En ese sentido, venimos aquí, pero es igual, disfrutamos igual aquí que allá. Tampoco hay mucha diferencia en ese sentido. Por cierto, ha habido un déficit muy pequeñito de 11.000 pesos en la recaudación del primer sobre. Ya no se entrega ningún sobre, ya no se entrega nada más. 11.000 pesos, nada, eso no vale nada. Bueno, entonces en la sentencia tendrás razón. Te gusta un corazón sincero. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Entonces, pero interiormente, no por fuera, no maquillaje, sino interiormente. Bueno, pues eso. Bueno, pero es que siempre me confieso del mismo pecado. Bueno, y cuando te lavas las manos, que un día te lavas, pues yo qué sé, de pegamento, otro día de aceite, otro día de, yo qué sé, de tierra, otro día, bueno, generalmente siempre te lavas de lo mismo. El que trabaja en el campo, pues se lava de lo mismo, pues así. Entonces, además, hay pecados veniales que el justo peca 7 veces al día. Pero, digamos, hay que arrepentirse, hay que confesarse. Te gusta un corazón sincero. Rocíame con el hisopo. El hisopo es una planta que absorbe un poquito el agua y así se echa agua. Y en lo que es en la iglesia, pues es cuando te echan agua bendita, a veces en la vigilia pascual, o bendicen un vehículo, que sale el sacerdote, que una bolita así, con un palito y una bolita, y esa bolita tiene agujeros y se llena de agua, ¿no? Y después echa así. Imita a la planta hisopo, y se le llama también hisopo. Bueno, entonces, te gusta un corazón sincero. Rocíame con el hisopo, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, cuando uno recibe el perdón de Dios. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Bueno, pues eso, la conciencia se puede ir volviendo delicada sin caer en el escrúpulo. El escrúpulo es ver pecado donde no hay pecado, ¿no? En sentido. Pero una conciencia delicada, pues es buena. Entonces, uno va quedando pues como limpio, ¿no? Y también está el otro extremo en el pecado, pues la presunción. ¿Qué es la presunción? La presunción es que pienso, Dios es tan bueno, Dios es infinitamente misericordioso, Dios me quiere muchísimo. Todo eso es verdad. Pero no piensa en que Dios es justicia infinita. Eso no lo piensa, el presuntuoso no lo piensa. Entonces yo presumo o pienso y estoy pues cierto, que no es verdad, de que me voy a salvar. Que Dios no, ¿cómo va a permitir a mí que yo me condene? Y lo que hace esa persona, como ya presume de que se va a salvar, continúa pecando. Entonces, es decir, en el sentido, abusa de la misericordia de Dios. Es como que tú vas a una casa y te dice, bueno, mira, aquí pues puedes, si quieres, comer del frigorífico lo que quieras, yo qué sé, pues aquí tienes tu habitación, vas a una casa de invitados, pero ves por ahí, bueno, como aquí el dueño de casa o la dueña de casa me lo ofrece todo, aquí tiene el monedero, la cartera, pues le saco 50.000 pesos, le saco 50 euros. Bueno, si es que es mi amigo, si es que... Bueno, entonces estás, digamos, te dan la mano y te coges el brazo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco así, es el presuntuoso. Entonces también es un pecado. O está el pecado, por contrario,
que es el desesperado. Yo he cometido este pecado, ya Dios no me puede perdonar, en el sentido, no, yo ya no tengo salvación, ya me condeno, eso también, eso se da menos, presuntuosos se dan más. Bueno, pues eso también viene del demonio, claro, desesperación. Judas se arrepintió y vio que era un pecado muy grave lo que había hecho. Incluso devolvió las monedas, no le valió para nada, pero bueno, pero se desesperó. Pedro cometió un pecado muy grande, negó al maestro, dijo, no lo conozco, incluso juró que no lo conozco, pero se arrepintió. Son dos caminos. Bien, bueno, pues San Ignacio nos habla de meditar en el pecado, siempre pues confiando en la misericordia de Dios, con esperanza, pero también con dolor, y bueno, esto es una de las meditaciones. Continuaremos probablemente pues continuando con este salmo, que es muy aleccionador para verdaderamente hacer penitencia interna. Penitencia interna es arrepentirse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.